Estamos aquí con nuestro hermano Fabio Cardona, un pionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia a través de los años, quien en su tiempo fue miembro de la Honorable Junta Administrativa en aquellos años de 1960, y es un placer esta tarde estar aquí en casa compartiendo un café con nuestro hermano Fabio. Hermano Fabio, un saludo a la amable audiencia, bienvenido. El Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Espero que todos están bien, que tienen la máxima bendición del Altísimo Dios y que venga lo que venga, sigamos adelante firmes, pase lo que pase, y el Dios amado siempre está a nuestro lado. Él lo dijo al final del versículo 20 del capítulo 28 de Mateo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra de Dios no tiene cambio. Me alegro mucho de estar aquí delante de ustedes, hermanos. Bueno, hermano Fabio, mirando todos estos años, y el honorable constituyente tiene un eslogan que dice: permanece. Usted ha sido ese hombre que ha permanecido en medio de las circunstancias que la vida nos presenta, propia o extraña. ¿Cómo ha sido esos momentos? Sé que muchos hermanos y hermanas y aún amigos van a estar escuchando estas palabras, esta respuesta de usted. ¿Cómo ha sido esa permanencia hasta el día de hoy en el camino del Señor? Todo, claro, por la gracia de Dios he podido soportar, pero son graves las cosas. Cuando me convertí, yo estaba muy joven todavía, y al bautizarme me tocó hacerlo a escondidas, sin llevar la ropa mía, sino que alguien me prestó afuera para el bautismo. Y fui bautizado, gracias a Dios, a los 6 días. Me correspondió ir al servicio militar. Allí fue una situación muy difícil, porque había un sargento mayor que adoraba lo más bajo y lo más engañoso y mentiroso. Y cuando supo que yo no iba a misa y yo pedía permiso para retirarme de la fila, llegó un momento en que me cogió como su siervo, me dio sablazos. Mi espalda tiene la experiencia y el sabor de los sablazos. Fueron demasiado fuertes. Y un día dijo: aquí todos somos católicos y todos tenemos que ir a misa. Y a mí se me despertó algo que yo tenía de rebeldía. Y dije: aunque me mate, yo no voy a ir a misa. La situación fue difícil, fueron 6 meses muy difíciles, hasta que salí del servicio militar. Luego ya el Señor me dio la bendición de regresar, ahora sí. No faltaba los cultos, a la oración, aprendí a orar porque había sido muy difícil para mí en el ejército. Sin embargo, yo estaba confiando en Dios. Amén. Y las cosas continuaron. Ya de creyente fueron muchos los problemas. Perdónenme que les mencione esto. Hubo un pastor que quería obligarme a tener como novia a una dama que había salido de los barriales. Es decir, no era una persona digna. Él se enojó conmigo porque no lo acepté y tuve 1000 problemas con él, grandes y graves problemas. Y así ha ocurrido muchísimo en toda la vida. Nos tocó sufrir muchas dificultades con un pastor, y algunos de los misioneros fueron muy difíciles. La persona que llegó a ser como mi padre
Claro, fue otro misionero, el hermano Askel Werner Larsen. Él fue el único que fue mi ayuda en todas las cosas, en muchísimas cosas. Yo nunca le dije lo que me pasaba con X misionero. Y seguimos. Aquí ya entré en el ministerio. Dios me fue muy de una ayuda única, el Dios soberano. Fue todo muy, cosas muy difíciles. Algunas veces era imposible tener prendida la estufa en la casa porque no había manera y para qué. Pero Dios no nos abandonó. Amén. Ni nos ha abandonado. Sigue con nosotros. He tenido enfermedades muy graves. Hace unos 10 meses. Ya retirado, ya no soy de buen retiro. Estuve a punto de morir. Los médicos dijeron a mis hijas que si acaso viviría 2 días más. Eso lo dijeron más o menos el 24-25 de octubre del año pasado. Pero después estaban asombrados de que yo estuviera sano y vivo. Y todos ellos decían, ese solamente ha sido un milagro. Y yo lo sé porque Dios es el Dios de los milagros, el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso que de veras uno no es capaz de definir la grandeza y la majestad de Dios, su amor, su misericordia. Y hay algo que quiero contarles, aunque no podré tomar mucho tiempo. Es que últimamente, no sé si 10 meses o un año o más, he tenido una completa revelación de quién es Dios. Y en sí, ustedes sabrán, Jesucristo el Señor es el Dios todopoderoso. Es el Dios que sana, que salva. Y el creador del mundo. Cuando usted mira Génesis 1:1, usted lee, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando ve Juan 1:1, usted ve, en el principio era el verbo, es la palabra. Y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y hay una cuestión bien seria. No puedo entender, es que es asombroso, es admirable el saber cómo es posible que un ser tan maravilloso, tan glorioso, tan bueno, tan majestuoso, se haya decidido hacerse carne con el objeto de salvar a la humanidad. Y yo he pensado eso. A veces lloro diciendo, ¿quién soy yo para que el Dios soberano hubiera hecho lo que hizo por mí? Y no solo por mí, sino por todos. Sí, por usted que me está escuchando, por usted, por su familia, por su esposa. ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? ¿Qué vale uno? Para que el Dios soberano haya venido, porque dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es el único trabajo, la única razón por la que vino. Y entonces yo me pregunto, ¿qué soy yo? Y me pregunto, ¿qué viene? ¿Qué va a suceder en el planeta? ¿Qué va a ocurrir? Y ahora mismo tengo que decir, ¿qué va a ocurrir de aquí en adelante?
¿Qué va a pasar en el planeta Tierra? ¿Por qué todo lo que está ocurriendo? Y es que hemos llegado a una época que nunca volverá atrás, sino que cada día estará peor y empeorará. Por eso, hermana, hermano, tenemos que ser definidos a permanecer en Dios, pase lo que pase y venga lo que venga. Dios es Dios. Amén. Perdonen, he tomado mucho tiempo. Dios les bendiga, mucho gusto saludarles. Muy bien, hermano Fabio. Qué bueno ese relato de los momentos en el transcurrir del camino del Señor. Pero gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor Jesucristo. Amén. Mirando esa historia, como usted lo mencionaba ahora, el hermano Larsen, ¿qué pudiéramos decir de esos momentos, de esos inicios, cuando él estaba aquí dirigiendo la obra del Señor en Colombia? Ese hombre abnegado en la misión, en la pasión. Sabemos de que llegó a un país donde no había nada. No había ni el primer bautizado, pero llegó, luchó, comenzó a hablar, a predicar y comenzó a germinar esa semilla. Y usted es fruto de esa semilla de ese entonces. Sí, hermano, gracias. ¿Cómo era ese hombre? Cuéntenos ese relato, porque hay muchos hermanos de pronto no saben esta historia de esos inicios de nuestro hermano Larsen, juntamente con ustedes que estuvieron ahí al lado. El hermano Larsen era muy humilde. Y tengo que mencionar antes de seguir adelante que había llegado con la hermana Abigail. Abigail era una mujer joven, temerosa de Dios. Amaba mucho al Señor. Ocurrió algo muy grave y ella murió. Del Canadá, porque él no vino de Estados Unidos, sino del Canadá. Y le mandaron notas, le hablaron y le dijeron, regrese porque vamos a mandar a otro hombre. Y él dijo, no, ha muerto un soldado, manden ayuda, manden quien venga en lugar de ese soldado. Y siguió, siempre predicaba. El idioma de pronto al principio le fue un poco difícil, pero que llegó a hablarlo perfectamente. Luego, no sé si en Colombia, en otra misión, estaba la hermana Fayeta, la que fue su segunda esposa. Y siguieron trabajando, lucharon. La lucha no era fácil, era un tiempo difícil, ustedes saben. En Colombia había persecución contra cualquiera que no perteneciera a esa institución de Roma que se llama católica. Y en esa persecución él no se salió corriendo, sino él continuó. Y una cosa bien importante, oraba. Y oraba. Y quiero decir a usted, a pesar que esto no sea parte, el mejor lugar es a los pies del Señor. Y donde usted puede recibir poderío de Dios es orando. No hay otra manera, ni cantando, sino orando. Es cuando usted puede tener poderío del Dios soberano sobre lo que sea. No importa si usted es pobre económicamente. No importa si no tiene mucha capacidad en estudios o no tuvo tiempo. Pero en orar usted tiene todo el poderío. Amén. De Dios. Sí, Señor. Entonces, siguió todo, es verdad. Siguió todo. El hermano Larsen luchó. Yo lo conocí en la primera convención que estuve por marzo de 1958. Yo me había bautizado el
20 de mayo, 22 de mayo de 1955, me había bautizado el hermano Eduardo García, que en esa época estaba en Zarzal Valle. Él ya tiene varios años de haberse ido con el Señor. Y continúa así, gracias a Dios, por el 7 de abril de 1957 fue que yo recibí el Espíritu Santo y hablé en lenguas. Y bueno, todo continuó. Yo me quedé en las manos de Dios, le dije lo que tú quieras. Y entonces ya llegó el tiempo en que serví. Y el hermano Larsen vino alguna vez. Lo conocí, lo distinguí. Llegamos a hablar. Pasados los años, pasados los años, cuando ya él se había ido al Canadá por 1967, siempre me escribía cartas largas, yo le respondía. Y alguna vez me tocó ir al Canadá, yo estuve, tal vez fue en 1972, y estuve en St. Lawrence. Era una ciudad al pie de la capital de Ottawa, y entré allá con quienes iban acompañándome a la casa del hermano Larsen. El hermano Larsen le habían preparado un cuarto que no tenía ventana, y solamente aquí le habían hecho como se llama una mesa dormitorio. Había un hueco acá, estaba con aparatos suaves, y cuando dormía se tenía que agachar y dormirse ahí. No se le veía sino esta parte, y nadie se atrevía a mirarlo de otra manera. Pero esta parte estaba comida de un cáncer. Cuando yo oré con otros hermanos por él, le toqué los huesos en la espalda y estaba completamente forrado por la piel. Créanme que me tocó sentarme prácticamente a llorar. Era como mi padre. El sufrimiento era mucho de él y de la hermana Valleta. Amén. Y bueno, así pasó las cosas. Siempre he tenido continuos recuerdos de él. Y referente, hermano Fabio, en los consejos, cuando estaban ya como pastores, como ministros, ¿cómo era él? ¿Cómo eran sus instrucciones, sus consejos, sus enseñanzas para con todos ustedes? Él estaba siempre atento, él sabía enseñar muy bien la palabra. Amén. Pero también la conducta, porque un pastor no puede ser como cualquiera otro, en iras, en palabras descompuestas, en amenazas, en elección, porque nunca un pastor debe tener elegidos para él, sino que tiene que ser igual con toda la iglesia. Toda la iglesia es la iglesia del Señor. Y esa iglesia ha aprendido y debe aprender, y habíamos aprendido, que vamos a irnos de aquí juntos. Que Dios no va a escoger a los más simpáticos o más adinerados o mejor vestidos, y a los demás los va a dejar por ahí. Allá con Él todos somos iguales. Amén. Todos somos iguales. Y es importante eso. Y mi hermano Larsen no tenía preferidos. Mi hermano Larsen era igual con todos. Igual con todos. El trato, la amabilidad, la bondad, la oración,
era con todos. Y siempre fue una bendición. Para mí fue una gran bendición, hermano Blas. Mirando todos estos tiempos, hermano Fabio, ¿cómo ve el avance de todos estos tiempos en el cual estamos hoy? Comparando, mirando desde su tiempo que conoció a Cristo y llegando a esta época en la cual nos encontramos. Son tiempos muy, muy difíciles. ¿Por qué diré? Porque, por ejemplo, a cada culto en la semana, nosotros salíamos de la casa más o menos a las 5 de la tarde. Más o menos 5:20, 5:30 llegábamos y aún las mujeres no hacían sonar los tacones de sus zapatos. No nos acomodábamos a charlar con nadie, sino que íbamos directo al lugar que escogíamos para estar, nos arrodillábamos 5:30, un poco antes, un poquito después, y orábamos hasta que se empezaba el culto, que casi siempre el culto empezaba a las 7 de la noche. No había charlas aquí, nadie comía chicles, nadie comía galletas, nadie comía nada, sino había una reverencia, porque el salón de predicación no es la iglesia. El salón de predicación es un lugar donde nos reunimos para alabar y bendecir al Señor y escuchar su palabra. El lugar es eso. La iglesia es usted, soy yo. Somos todos los hombres y mujeres. Eso somos la iglesia. Y la iglesia ha sido fundada en una base única: la divinidad y unicidad del Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Y tenemos que andar en el temor de Dios hasta lo último. No podemos estar echando chistes, ni aún en silencio, o lo que se diría en silencio. No podemos estar oyendo el celular. Ojalá que si llevamos el celular lo apaguemos al entrar en el lugar de predicación o lo dejemos en la casa. No es normal lo que se hace ahora. Llegan charlando, se quedan en la puerta charlando, se ríen a carcajadas, y los pocos que se arrodillan a orar no pueden hacerlo porque las carcajadas de los que van al culto les impiden. Ahora, es bueno escuchar y orar, y orar, y orar, y orar que el Señor bendiga al pastor, bendiga al predicador, y que podamos tener la capacidad de recibir y entender la palabra de Dios. Amén. Otra cosa no. Noten ustedes, cuando íbamos a cine, antes de convertirnos, había silencio en el teatro, había silencio en la sala. Todo era silencio por lo que se iba a oír en la pantalla. Y ahora no es así. Ahora quienes salen corriendo y jugando y no les importa ni piensan que Dios está presente y nos reunimos es para adorarlo a Él, para bendecirlo, para darle alabanzas y para escuchar su palabra. Amén. Hermano Fabio, Señor, esa parte es importante, de ver cómo algunos cambios se han dado a través de los años. Pero bueno, confiamos que Dios en su momento de ese convencimiento más a muchos hermanos y hermanas para que sean centrados y de verdad se busque el rostro de nuestro Señor Jesucristo. sí. Mirando los inicios del pastorado en aquel tiempo con el hermano Larce y ver hoy más de 5,000 pastores, vemos cómo la iglesia ha florecido, ha aumentado a pesar de momentos difíciles
que se han presentado, pero aquí vamos, comparándolo cuando usted inició, que eran unos pocos, pero hoy ver el reverdecer, diría yo, de la iglesia del Señor, cómo fueron nuestros inicios con esos hombres poquitos que habían para predicar la palabra del Señor. No, primeramente se ponía, había mucha atención a la oración y el ayuno. El ayuno no es cualquier cosita de 2 o de 3 o de 4 horas. El ayuno debe ser algo completo y se lo diré. Pues no, por eso no quiero mencionar nada en cuanto a mí. Pero el ayuno debe empezar a las 6 de la tarde del día que se haya decidido hacerlo toda la noche y todo el otro día hasta las 6 de la tarde. Ese es el ayuno fiel y verdadero. Y la cuestión es orar. Que alguien viene, ahí estoy. No, nada, estoy orando y ayunando. Nada, estoy orando. El ayuno es una necesidad completa. ¿Tiene problemas en el hogar? ¿Con su esposa? ¿Con su esposo? ¿Con su papá? ¿Con su mamá? ¿Con sus hijos? ¿Con sus hijas? No use el garrote, métase con Dios. Hable con Dios y luego que Dios le guíe en lo que va a hacer. Por favor, cuidado con estarle dando puntapiés a sus hijos o a sus hijas. ¿Por qué se lo digo? Porque yo sé y supe de quienes maltrataban a los hijos a puntapiés y quienes cometieron el error de darles puñetazos en la cara o en el pecho. Esa no es forma de castigo. Y eso se lo va a reclamar Dios a usted. Pero hay una cosa más, el ejemplo a los hijos, el cuidado con los hijos, el amor a los hijos. No olvide esto. Yo supe de una historia, no creo que de un creyente. En una finca o en una casa tenían 1 o 2 niños, ya más o menos 8, 7, 8, 9 años. Y un día, el papá de la casa compró un pollo o una gallina. Lo mataron y se dijeron, ¿qué hacemos con estos muchachos? Y pusieron a preparar el animalito y cogieron a los niños y los encerraron en un cuarto y les echaron llave. Y cocinaron el animalito, se lo comieron y a los hijos no les dieron nada. Yo no sé qué clase de padres eran esos. El hijo debe comer. Si no hay mucho en la casa, que coma el hijo. Amén. Que coma la hija. Y eso tiene uno que tenerlo en cuenta. Por favor, no sé en qué me equivoqué para entrar en ese punto. Amén. Hermano Fabio, un consejo Señor. a la juventud de hoy por hoy y a toda la iglesia del Señor Jesús. Su ejemplo está en la Escritura. Sí, si usted ve la Biblia, si usted se detiene en la lectura de la Biblia, no lo coge como cualquier periódico, sino como la palabra de Dios. Ahí usted entiende cómo debe ser delante de Dios. Es importante. Quiero que sepa, que se acuerde, Dios le ve. Dios las 24 horas del día, a cada instante, está a su lado. Amén. Dios está a su lado. Amén. No se le olvide. Él ve todo lo que usted hace. Amén. Señorita, ¿usted es linda? Si es linda, no se gloríe por eso. Eso está cubriendo un esqueleto de hueso. Un esqueleto.
lo que usted tiene como lindo. El caballero no se crea lindo. El hombre tiene que sentirse un macho y no creer que es una belleza. Es joven, use la fortaleza ya para adorar a Dios, para alabarle, para bendecirle, para ayudar en la casa. Si se casó o se casa, mucho cuidado con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Y ande sabiendo, por donde vaya usted, está Dios con usted. Ahí va Él con usted. Lo está cubriendo. ¿Se acuerda de Job? Satanás le dijo, no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene. Y cuando dice eso había algo, yo voy a suponer como un óvalo que no se veía, cubriendo a Job completamente. Y Satanás intentó hacerle daño, pero estaba Dios presente cubriendo a Job. En ese estilo tiene que pensar usted. Dios me está cuidando. Dios me está protegiendo. Yo no quiero salirme de esa protección. Y en eso cuídese. Cuidado con lo que mira en televisión, en el celular. Cuidado con ir al cine, a la cantina, al burdel, por favor. Haga de cuenta que todos están muertos para usted y mayormente usted está muerto para todo eso y muerta. No lo olvide. Quiere el bien, ande en el temor de Dios. Muy bien, hermano Quiere Fabio. Cuidarse, ande en el temor de Dios. Así es. Bueno, hermano Fabio, muchas gracias por sus palabras, por este momento de estar aquí con nosotros. Amén. Para todos los hermanos que siempre nos ven allí en Voz y Reporte, Amén. y con IPUR Radio también. Amén. Para todos ustedes, un cordial saludo. Amén. Y estuvo con nosotros nuestro hermano Fabio Cardona. Que sea Dios bendiciéndole a él, su familia, Amén. su vida espiritual, y bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.